La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a seguir el estudio de la carta a los Gálatas en el capítulo 3, 4 y 5 para concluir en relación a las falsas doctrinas. Esto es una carta de exhortación. No sé cuánto tiempo pudiera ser una tercera parte. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. En el contexto es de que los Gálatas habían abandonado el evangelio. Se fueron a las obras de la ley. Primeramente en relación a la circuncisión. Pero yo les digo que todo lo que se refiere a la ley en relación al ayuno, yo ya tengo un estudio en relación a lo que es el verdadero ayuno. Vayan y búsquenlo. Y lo que es el verdadero ayuno es dedicar tu tiempo exclusivamente. Es como un retiro espiritual, un retiro de 3 días, un retiro de 10 días. No es dejando de comer que te purificas, no. Aunque si tenemos sobrepeso nos ayuda. Pero acuérdense, todo lo carnal, todo lo que es sombra es simbólico de lo que es la verdadera esencia. La verdadera esencia es enfocarnos buscando a Cristo Jesús. Ese es el verdadero ayuno. Tú puedes ayunar 3 días en un seminario, un retiro. Tu enfoque va a ser buscar a Cristo Jesús. También tengo un estudio ahí. Sube conmigo. Sube conmigo es un seminario que yo hice, un mini seminario, para que tú lo hagas en tu casa, siguiendo pura lectura, no ver televisión, no escuchar nada, solo buscar el rostro de Cristo Jesús. No recuerdo cuántos videos son, pero tú puedes enfocarte ahí para buscar a Cristo Jesús. Ya eres cristiano, ya recibiste el Espíritu Santo. El verdadero ayuno es ese. Tiempo exclusivo, leer la Biblia. Tú puedes hacer un ayuno de 10 días. En 10 días tú puedes leer la Biblia en 10 días. Si no estás trabajando. Aún si estás trabajando lo puedes hacer, aunque te pudiera tomar un poquito más de días. Pero si tú leyeras 8 horas al día, hay gente que mira 8 horas la televisión todos los días. Esas 8 horas, si tú las dedicas a estudiar, a leer la Biblia, en 10 días la lees. Y si te enfocaras en solamente buscar el rostro de Cristo Jesús, ese es un ayuno. O sea, no estás enfocado de las cosas, no estás enfocado en tu trabajo, en tu familia. No. Cristo Jesús. Ese es el ayuno. Entonces, bueno, ya no sé ni por qué llegué ahí. O en relación a la ley. ¿Ok? En relación a la ley. Gálatas insensatos. Todos sin excepción, somos insensatos antes de dar frutos. Todos sin excepción, porque es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos y es lo que dice que lo saca del libro. No hay uno, no hay justo. No hay solo uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos nos desviamos. ¿Ok? Todos somos insensatos. Pero Cristo dijo, sean prudentes como serpientes y ¿cuál es la palabra? Sencillos como palomas. Yo tengo 2 estudios aquí. El espíritu y la novia dicen ven, ese es uno, y prudente y el insensato. Y tengo otro que tengo aquí que también no lo he hecho. Ahorita ando atrasado. Tuve muchas cosas que hacer esta semana. Mi carro ando arreglándolo. El Señor me dio la sabiduría en mi mente para poder arreglarlo. Era algo simple, pero a veces uno en la carne tiende a envanecerse. Eso es típico de la carne. Y yo digo, no es difícil sacar un código ahí. Resulta que lo batallé. Entonces Dios me enseñó de esta forma. Yo digo, mijo, no te envanezcas porque la sabiduría la doy yo. Le digo, sí, Señor. Entonces, ¿qué hice? Anduve trabajando en mi carro ahí porque no le puedo quitar no soy mecánico, pero yo me he aprendido y sigo aprendiendo mirando videos para arreglar mi propio carro. Y no podía yo quitarle a mi carro era un sensor, me marcaba un sensor, se lo cambié, quedó bien, me marcó otro y no se lo podía quitar. Y yo digo, es aire, es por aquí, es por acá. ¿Y saben qué era? Yo pensaba que el cable cuando hace clic en el switch con otro, pensé que estaba quebrado.
Entonces ahí duré, no les miento, pero duré que yo, esta semana le dediqué mucho tiempo. Y lo único que tenía es, aunque sí le arreglé otras cosas que ya estaban ahí, había una manguera quemadita, pero no estaba fallando de eso. Simplemente que el cable yo no lo conectaba bien. Eso fue una forma del Señor enseñarme, hijo, no presumas. Era tan simple como eso, pero es para enseñarte. Le digo, está bien, Padre. Gracias, Señor, por guiarme, para no envanecerme. Porque a veces hay cosas a mí que se me hacen simples y a veces le digo a la gente, no, hombre, son simples, mira, pero con buenos deseos. Mi intención nunca es mala, pero no es bueno, no es bueno presumir, no es bueno decir que uno es inteligente, no es el deseo de uno presumir, pero la gente se ofende a veces con, ay, te crees mucho, que no sé qué, y no es así. Pero bueno, no hay que añadirle a lo que es. Oh, Gálatas insensatos, o todos somos insensatos. ¿Por qué eran insensatos? Porque se volvieron a la ley. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Así como hay las falsas doctrinas. Yo tengo un hermano, carnal, que lo fascinó una persona. Fíjense bien cómo cayó él. Le dice una persona, él fue eventualmente a una congregación cristiana. Él no sabía dónde ir, le pidió al Señor a dónde ir. Y una persona le dijo, supuestamente le profetizó que él iba a ser una persona especial para Dios. Entonces mi hermano se lo tomó y él cree que es uno de los 144,000 y se congrega en una iglesia sabatista, primera adventista, y pues es falsa doctrina. Entonces, ¿pero qué pasó? Lo fascinaron, porque le dijeron que él iba a ser un profeta de Dios, que iba a ser una persona muy importante, y él se lo creyó así. Y no, el evangelio, lo primero que reconocemos es de que somos pecadores. Tan simple como eso. Y el evangelio es simple, ya lo vimos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora, es necesario que yo les diga, yo un día le pregunté a mi señor, ¿qué va a pasar con mi hermano? Y ya me dijo eventualmente, yo le voy a enseñar, hijo, eventualmente. Está bien, Señor. Si yo sé que eventualmente mi hermano va a dejar esa congregación. Ya el Señor me lo dijo. Tengo otro hermano que él es del Evangelio de la Prosperidad. Dios quiere que sea rico. Y siempre me decía, y siempre me decía, congrégate acá. Y yo nomás pues, le sigo para no pelear, le sigo la corriente. Y ya de vez en cuando yo le decía, no, Dios quiere que seamos ricos espiritualmente. No, Dios quiere que tengamos billetes. Y un día el Espíritu se encarga. Esto lo dijo el Señor. Cristo Jesús dice, no se preocupen qué van a decir cuando vengan y los condenen. Siempre va a haber gente que los va a condenar. El Espíritu Santo es donde nos dice lo que tenemos que decir. Muchas veces hasta yo me he quedado sorprendido con lo que a veces el Señor me da para defenderme, de las cosas que me están achacando de falsa doctrina. Y yo recuerdo un día, le digo, hermano, tú tienes muchos años yendo a esa iglesia. Dice, Dios quiere que seas rico y vives en la calle. O sea, tienes años. Y se rió, dice, sí, es cierto. Dice. Le digo, pero estoy seguro que el pastor ha de tener su buena feria. O sea, dice, sí, tiene muchos departamentos. El que se está enriqueciendo es el pastor. Pero un día ese pastor, si no se arrepiente, va a ser avergonzado. Va a perder todos sus departamentos y hasta su casa. Porque es falsa doctrina. Aunque hable muy bonito. Porque yo lo conocí. Y él está enfocado en ganar dinero. Entonces yo digo, y dice, sí, cierto, dice, casi toda la gente que va ahí, cada vez estamos más jodidos. Y yo dije, no, pues ya, el Señor ya le abrió el entendimiento. No, sigue todavía igual. Y digo, bueno, ya el Señor me dijo, yo le pregunté específicamente por ellos dos. Me dijo el Señor, yo les voy a enseñar eventualmente. Está bien, Señor.
Y bueno, yo sé que a su tiempo ellos van a arrepentirse, reconocerse y seguir al Señor. Fíjense cómo Dios tiene cuidado de nuestra familia. El Señor me habló de ellos dos. En un sueño me habló acerca de otro hermano y me mostró algo que en un sueño, por ejemplo, estamos así como en el centro del océano, en lo más profundo del océano. Y así como arriba del océano estaba así como una ciudad y mi hermano venía bajando en un vehículo por una, así como en un estacionamiento donde no hay mucho espacio y subes y apenas, y si no te cuidas, en Tijuana es así el estacionamiento, no hay mucho espacio y si vas con una troca grande o algo, no hay mucho espacio así porque vas en curva. Pero en el sueño las llantas del vehículo solamente eran en relación el camino solamente eran las llantas. Y si se movía poquito, se caía al mar. Yo entendí el sueño y yo fui con mi hermano y le digo, hermano, déjame decirte, le digo que platicarte, decirte en relación al evangelio, y no lo aceptó. De hecho, él lo tomó así como, o sea, si él se movía poquito de lo que iba dirigiendo, iba a caer a lo más profundo del mar. ¿Qué quiere decir eso? Es un sufrimiento grandísimo y estás a punto de caer ahí. ¿Por qué? Porque por el camino que vas es muy limitado. Entonces él no lo tomó con buena... él me ha rechazado una y otra vez, aunque es bíblico. Los primeros que nos van a rechazar es nuestra familia. Entonces eso es lo que me ha dicho el Señor. El Señor me ha hablado en relación a mi esposa y en relación a mis hijos, de todos mis hijos. Entonces el Señor tiene cuidado de tu familia. ¿Okay? Entonces no se desanimen si ven a su familia que anda mal, y sobre todo si los persiguen a ustedes, de que ellos andan en otra denominación, lo que sea. No se desanimen y dejen que el Señor les hable en relación a eso, ¿ok? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí está el evangelio. Él les presenta el evangelio. Fíjense, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? O sea, no están siendo sabios, no están siendo prudentes, están siendo insensatos. ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, habiendo comenzado espiritualmente, ¿ahora vais a acabar por la carne? Porque las obras de la ley son carnales. Tantas cosas habéis padecido en vano. Ellos ya habían sufrido, obviamente. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿lo hace porque diezmas? ¿A poco tú piensas que Dios hace maravillas en ti porque vas a la congregación los sábados o todos los domingos? ¿A poco tú crees que porque das diezmos el Señor hace maravillas en ti? ¿A poco piensas que el Señor hace maravillas porque vas y le das comida al pobre? No. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se fijan aquí? Aquí puede haber, si ustedes leen la Reina Valera, aquí en el Bible Gateway no salen las concordancias. Pero esto está escrito en Génesis, como en el capítulo 12, si mal no recuerdo. Te manda al libro de Génesis, en donde habla acerca de Abraham, si mal no recuerdo, en el capítulo 12, en donde
Abraham, Dios le dice, tú vas a tener, le dice a Abraham, te voy a dar esta, le dice Dios, te voy a dar esta tierra. Dice, Señor, ni tengo hijos. Dice, tú vas a tener un hijo. Y Abraham creyó, yo voy a tener un hijo, Señor, sí. Yes. Y le fue contado por justicia. Solamente por creer. ¿Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Murió por ti, resucitó, sí. Tan simple como eso. Ese es el Evangelio. Cristo vive. Cristo vive. ¿Tú lo crees? Y Él te va a dar vida simplemente por creer. Sí lo creo, Señor. Gloria a Dios. Tan simple como eso. Ese es el Evangelio. No te salgas de ahí. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por... Ya somos justos simplemente por creer. Señor, yo creo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense bien. Bueno, aquí lo explica Pablo para que me salgo de aquí. Saber tanto, pues, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no por cumplir los 10 mandamientos, ni por dar diezmo, ni por ir a misa, ni por guardar el sábado, por nada de eso, sino por fe, por creer que Cristo es el Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti, o sea, porque Abraham, te voy a dar un hijo. ¡Yes, Señor! Él creyó. Él creyó. Tenía 75 años. Esperó 25 años para tener ese hijo. Sara dudó. Y eventualmente Sara hizo caer a Abraham. Dijo, no, pues pasa el tiempo, yo no salgo embarazada. Y le dijo, métete con mi esclava, Agar. Y le dijo a Abraham, no, ok, pues está bien. Hizo caer así como a Eva hizo caer a Adán. A Sara hizo caer a Abraham, perdón. Eva hizo caer a Adán. Sara hizo caer a Abraham y tuvo un hijo con esa esclava. Entonces, aquí eso es una alegoría, aquí lo vamos a tocar. Pero el verdadero hijo era Isaac en la carne. Pero lo que está escrito es simbólico para lo espiritual. En ti serán benditas todas las generaciones, toda la gente, por creer que Cristo es el Hijo de Dios. En eso somos hijos de Abraham. Creer y ya somos salvos. Así es simple. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El único que hizo eso fue Cristo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿se fijan? Esto mata la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de pues, casi todas las que se enfocan en los 10 mandamientos, la doctrina católica, los adventistas. Nosotros no somos justificados por cumplir la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Una cosa es la ley, porque la ley que predican es carnal, pero la ley es espiritual. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién es el que hizo eso? Cristo. Entonces ahí tenemos que hablar de matrimonio. Así como Pablo aclara, está bien clarito, lo dice bien clarito, 1 Corintios, donde dice que una persona, por ejemplo el hombre, es cristiano. La mujer no, la mujer dice, nah,
Dios no existe. Pero ella se somete a su marido y obedece a su marido, o al revés. Si ella es creyente, ella cree en Cristo y él no, pero él quiere vivir con ella, el hombre que no es creyente es santo por ella, porque los dos son una sola carne. Y Dios no va a condenar a la carne. A uno sí, a uno no. No. Mientras él viva con ella, ella es santa, entonces él es santificado por la fe de ella y son uno. Y sus hijos son santos. Ahora, si el hombre dice, no, ya salte de esa religión, que Dios no existe, que no sé qué, y la quiere y la trata mal, y entonces dice, ya me voy, que se vaya. Porque ya no va a tener paz si lo sigue. Entonces dice Pablo que se vaya, déjalo que se vaya. Pero no te puedes casar, porque él es tu esposo. Sigue a Cristo. Entonces fíjense, porque eso es amar. Aun cuando él sea infiel y se vaya con otra, tú sigues siendo fiel para dar testimonio de que así es nuestro Padre Dios. Aun cuando nosotros somos infieles, él es fiel. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por nosotros, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya estaba escrito. Fíjense lo que dice Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dios, aquí lo dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, por Abraham haber creído que le dijo que iba a tener un hijo es bueno, y más si tienes 100 años, y ya tu mujer será una anciana. Entonces, si Sara tenía que 80 años cuando tuvo al hijo, 75, 80 años, ya era una anciana. Entonces, esa es una alegría tener un hijo a esa edad. Entonces, él creyó y lo fue contado por justicia. Entonces, si nosotros creíamos así como Abraham creyó tan simple como eso, también así tan simple como eso, o sea, no le añada, no. ¿A poco nomás por creer que Cristo es el Hijo de Dios y murió por nosotros y resucitó, ya somos salvos? Sí, tan simple como eso. No, pero no puede ser. ¿Cómo no? Vayan y lean. Lo acabamos de leer. Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y la evidencia está en Hechos 10. Cornelio estaba haciendo buenas obras. Es bueno ayudar a los pobres. Es bueno orar. Es bueno. Pero él no fue justificado por ayudar al pobre y por orar. Vino un ángel y le dijo: tus oraciones y tus limonas han llegado al cielo. Manda a traer a Pedro, básicamente. Manda a traer a Pedro para que te predique el evangelio. Viene Pedro y le predica el evangelio, y tan simple como estaba Cornelio y su familia y sus amigos escuchando a Pedro. ¿Cuánto duró Pedro predicándoles evangelio? 1 minuto, 2 minutos. Y en ese minuto, 2 minutos de predicación, ellos recibieron al Espíritu Santo. Ahí está, vayan y lean. Hechos capítulo 10, Cornelio. Y también lo que dice, ahí dice también, no llames impuro a lo que yo he purificado. Por eso yo les digo, no, estos borrachos se van a ir al infierno, los homosexuales se van a ir al infierno, y tú también te vas a ir al infierno. O sea, debemos de tratar bien a la gente, independientemente de quién sea. No, estos asesinos, hay que predicarles el evangelio. A todos, sin excepción.
porque todos somos pecadores. Sí, hay unos pecados más repugnantes que otros, pero el pecado es pecado. ¿Okay? El pecado más grande es la incredulidad, no creer el evangelio. Ese es el pecado más grande. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y su simiente, la cual es Cristo. Pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Dios le dijo, esta tierra va a ser para tu descendencia. Señor, ni siquiera tengo hijo, te voy a dar hijo. Te voy a dar hijo. Pero tu descendencia va a ser sometida a 400 años. Pero aquí dice 430 años. Bueno, Pablo hace las matemáticas. Por ejemplo, cuando le fue dada esa tierra, que era alegórico para nosotros, le dice, tus hijos van a vivir en esta tierra. Entonces dice, pero van a estar sometidos 400 años. Cuando la maldad de los cananitas llegue al cielo. Eso es simbólico para nosotros, para la iglesia también. Dios nos da la salvación cuando la maldad de los demonios llega al cielo en nuestras vidas. Dios no nos llama cuando somos mejores. Dios nos llama cuando peor somos. Cuando peor somos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dice 430 años cuando en el Génesis dice 400 años? Bueno, es simple. Fue cuando Israel Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac a Jacob es Israel. Israel tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos fue vendido. Fue vendido, sus hermanos quisieron deshacerse de él, de José el soñador. Entonces José eventualmente fue llevado a Egipto y en Egipto estuvo en la cárcel y eventualmente llegó a ser la mano derecha del faraón. ¿Por qué? Porque le dijo lo que quería decir su sueño. Entonces hubo hambre en Jerusalén, en Israel, donde ellos vivían. Entonces vinieron a buscar comida a Egipto. Entonces eventualmente llegaron y se quedaron. Dijo José, vénganse para acá. Aquí van a vivir bien. Entonces eran 70 personas las que llegaron ahí. Por 30 años vivieron bien, fueron libres. Por 30 años. Después de los 30 años murió el faraón y fueron sometidos 400 años. ¿Cuándo se cumple ese tiempo? En el tiempo de 40 años antes de que se cumplieran los 400, Dios levanta a Moisés. Por decir 360 años. Una vez que son cautivos, nace Moisés y el Señor lo llama a los 40 años. Cuando cumplen 400 años, cuando Moisés cumple 40 años, el Señor lo llama en la zarza ardiente y le dice, ve a sacar a mi pueblo de la servidumbre de los egipcios. Y ahí es donde pasan las 10 plagas, donde muere el hijo del faraón y deja salir al pueblo. A la vez, la maldad de los cananitas había llegado al cielo. O sea, estaban haciendo mucha maldad y la maldad más grande era de que estaban matando a sus hijos, así como ahorita en esta generación. Hay mucha gente abortando, matando a sus hijos. Todo eso son profecías para los tiempos. Entonces, donde mueren muchos niños. Entonces, antes de la venida del Señor. Pero ahí, lo que parece mal, Dios rescata a su pueblo y lo saca. Entonces, fíjense bien. Entonces Dios, cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo trae por el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí y ahí les da la ley. Ese es el pacto del que está hablando Pablo. Ese es el pacto
de muerte, se puede decir, porque ya la gente pecaba desde Adán hasta el tiempo de Moisés, pero Dios les dio la ley para que el pecado abundara, y una vez que abunda el pecado, para que sobreabunde la gracia de Dios. Ahí donde hay maldad, entonces viene el Señor y nos rescata. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí está, fue añadida a causa de las transgresiones. Ya había transgresiones. Entonces Dios la añadió los 10 mandamientos. Entonces dice, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, hasta que viniera Cristo. Y fue ordenada, fíjense bien, por medio de ángeles. ¿Quién les dio los 10 mandamientos? Los ángeles de Dios, el Espíritu Santo. El dedo de Dios son los ángeles. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Para nosotros el mediador es Cristo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Entonces los 10 mandamientos es contrario a las promesas de Dios, dice Pablo. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, o sea, no es por cumplir los 10 mandamientos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es Cristo, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así como nos revela el Señor el Evangelio. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ay, Señor, no puedo. Ay, Señor, no puedo. Y por no poder cumplir la ley, sufrimos, recibimos castigo. Entonces ahí cuando estamos, ay, Señor, ayúdanos, el Señor nos rescata. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ya venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ¿se fijan? Ya no tenemos que andar diciendo, ay, pobre de mí. No, Cristo nos salvó, Él me justifica, gracias, Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Cristo Jesús todos los días. Gracias, mi Señor, por salvarnos, Señor, por justificarnos con nuestro Padre Dios. O sea, ser uno con Él, un solo espíritu con Él. Uno solo, uno solo, uno solo. Gracias, Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque a todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay, fíjense bien, ya no hay judío ni griego. Todos somos iguales. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Ahí para las mujeres que piensan que ya no, que Dios discrimina. No, para Dios somos iguales. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo, sino que estás bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Se fijan? Hay un tiempo donde Dios cuida de nosotros. Nosotros llegamos a Cristo. Siendo católicos somos niños. Llegamos al Evangelio, porque ahí se predica el Evangelio, pero somos niños. ¿Ok? Entonces recibimos el Espíritu Santo por escuchar por fe el Evangelio. El Evangelio se predica en la iglesia de los testigos de Jehová, en la iglesia de los católicos, en la iglesia de los mormones. Ahí se predica. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Ya lo tenemos por escuchar. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, somos niños en la palabra de Dios. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Viene un tiempo donde sufrimos.
siendo católicos, siendo testigos de Jehová, siendo mormones, siendo adventistas, hasta el tiempo señalado. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Yo cuando era católico, yo era un niño, no tenía conocimiento en relación al Evangelio, pero llega un tiempo donde dice, ya la maldad de los demonios están obrando en mí. ¿Okay? Entonces Cristo dice, voy a ir a salvar a mi hijo. Entonces viene el Señor, y estando yo en oración, el Señor, a una vez escucho yo el Evangelio, el Señor me abre el entendimiento, digo, ay Señor, ya lo entendí, gracias Señor, gracias Señor. Entonces ahí recibe uno a Cristo Jesús. Entonces ya Cristo Jesús dice, hijo, crece, crece. Entonces ya ahí tenemos tiempo para ir creciendo, para ya no ser como niños, para ya no andar ahí, no, que yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy católico, no, debemos de crecer para ser maestro. Dice Pablo en la carta a los hebreos, ya todos ustedes deberían de ser maestros, o sea, ya todos, ya Cristo se tuvo que haber formado en ustedes, pero veo que todavía son niños, todavía necesitan lechita. Y no pueden comer carne todavía, porque son niños. Todavía se pelean ahí porque, no, que yo soy mejor porque yo soy católico. No, yo soy mejor porque soy adventista. No, esta es la iglesia verdadera, los pentecostales. No, esta es la iglesia verdadera, los testigos de Jehová. Son como niños. Piensan que es la iglesia verdadera. No, debemos de crecer en el conocimiento. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así de que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por la naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Se fijan? Guardan los días. No, hay que guardar el sábado. No, es el domingo. Y los días festivos. Fíjense, yo me acuerdo, creo que todavía me acuerdo los 10 mandamientos en la Iglesia Católica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. No jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no fornicarás. Séptimo, no hurtarás. Octavo, no dirás falso testimonio contra tu prójimo ni mentirás. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Esos son los 10 mandamientos católicos. Y yo me quería justificar con eso, guardando los días, porque en el catolicismo, ¿cómo se llama? El catecismo dice que hay que guardar los domingos y los días festivos, por ejemplo, el Día de la Virgen, que no caen en domingo, días festivos. Entonces, había que ir a misa, y si no va en una misa en el catecismo, eso es un pecado mortal, y si te mueres en pecado mortal, te vas a ir al infierno directamente, ni siquiera vas a pasar por el purgatorio. Mentiras de Satanás, hermano, eso no es ahí. Para empezar, ni siquiera son los 10 mandamientos como están en la ley, pero es irrelevante porque no estamos bajo la ley. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y no son así. Y por aclarar eso, ahí les va, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Cristo cumplió la ley. Pero el primero, el segundo, el tercero, el cuarto mandamiento están en Cristo Jesús. Y los siguientes 6 mandamientos es amar a nuestro prójimo. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Nosotros no podemos amar a nuestro Padre con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, si no tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros amamos el mundo,
La palabra dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para el cristiano es, dice Cristo, sígueme. Con tu corazón, con tu mente y con tu corazón. No que lo sigas que lo sigas con tu mente y con tu corazón. Sígueme. Tú dices, está bien, Señor, nomás déjame cuidar a mi familia. No, olvídate de tu familia. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Tú dices sí o no. De ti depende seguir al Señor. Él te llama. Tú dices de ti. Escoge tú el bien o el mal. De ti depende. Entonces, fíjense, aquí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si amas al dinero, si amas a tu familia, más que a Él, no eres digno de Él. Entonces dice que no usarás el nombre de Dios en vano. Cristo dijo, no jures. Tan simple como eso, no jures. O no digas que eres cristiano cuando no lo eres. No digas que me sigues cuando no me sigues. No lo digas, mejor no lo digas. Si amas el mundo, ¿para qué dices que me sigues si no me sigues? El cuarto, guardar el sábado. El cuarto, si tú sigues a Cristo, tú dejas la idolatría. Tú dices, Señor, me encanta el dinero, me encanta el placer. No puedo, lo quiero dejar, pero no puedo, Señor. Entonces el Señor, que escudriña tu corazón, okay, ya teniendo el Espíritu Santo, te dice, ok, sígueme. Te encuentras con Cristo y tú sigues a Cristo. Y ahí puedes dar fruto. O tú puedes decir, no, yo me voy a esforzar por guardar los mandamientos. Entonces, no es así. Entonces, en la medida que tú te empiezas a enfocar de guardar los días, los meses, los tiempos y los años, eso era simbólico, hermano. Es simbólico. O sea, ¿cómo va a ser más importante, por ejemplo, hay que ir a Navidad, hay que ir a misa en Navidad, o hay que ir guardar los días? O el sábado, vamos a decir el sábado o el domingo para los católicos. Si no vas a misa, te vas al infierno. No, ¿cómo te vas a ir al infierno? El infierno está en no seguir a Cristo. Infierno quiere decir estar echado en el fuego del sufrimiento, hermanos. Aquí mucha gente se imagina ahí lo que escribió Dante ahí. Yo miré a la gente ahí en el fuego, ahí, ay. No, los ayes es precisamente los dolores en la vida. Aquí, ahorita. Entonces, comienza aquí. Entonces, si comienza aquí, hay una separación de Dios. Ahí hay sufrimiento, pero comienza aquí. Entonces, el querer guardar, como diciéndole, Cristo, déjale añado ahí porque yo guardo el sábado. Estos no, o sea, es ahí el problema. Ese es orgullo. O sea, ¿qué tiene que ver guardar un día? Porque guardar el día apuntaba a descansar el sábado para dedicárselo al Señor. Dice Pablo, nosotros ya no descansamos un día, nosotros ahora descansamos todos los días. ¿O a poco te vas a poner ahí domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Andar ahí en el mundo todo y luego ya el sábado, así como muy santitos. No, hermano, eso es hipocresía. El sábado es un símbolo de Cristo. Cristo mismo lo dijo. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Cómo para Dios va a ser más importante un día que un ser humano por el que Él murió? No. Entonces, el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Para el cristiano, yo soy Cristo Jesús, que murió por ti, para que ya no sufras. No tengas dioses ajenos. Sígueme a mí y vas a tener tesoro en el cielo. Yo me vas a tener a mí y yo voy a pedir por ti. Siempre. Padre, le pido por mi hijo, por mi hija. Imagínate, a Cristo se le va a olvidar, ay, Señor, mi hija no tiene ni para los frijoles ahí. No, hermanos. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, cuando lo sigues con tu corazón, nunca te va a faltar lo que Él sabe que tú necesitas para vivir.
Yo hasta ahorita el Señor nunca nunca nos ha dejado sin comer. Nunca hemos sido avergonzados. Mientras no me enorgullezca y me mantenga en la gracia de Dios, en el verdadero evangelio, Dios es fiel. Eso quiere decir que yo no peco, todos pecamos. En la carne, la carne llama a la carne, no, pero ya no soy yo, es el pecado que vive en mí. Yo entiendo eso. Entonces el Señor, Dios tiene cuidado de lo espiritual. Cristo ya me murió por lo carnal. ¿Quién me va a condenar? ¿Quién me va a condenar? Si Cristo murió por mí, ¿quién me va a condenar? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Les ruego, hermanos, que os hagáis como yo, háganse como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues ustedes saben, o sea, cuando él fue a predicarles, y eso está en el libro de los Hechos, fue y le predicó en Galacia. De hecho, en esa trayectoria apedrearon a Pablo. Ya le habían dado sus latigazos, también 39 latigazos. Pues cuando él llegó a predicar, él llevaba una enfermedad. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Ahora hay que entender que por ejemplo, cuando una persona tenía una enfermedad en el judaísmo, dice, no, este le está yendo mal, dice, porque pues así serán sus pecados. O sea, basado a lo que le pasaba a la persona, así lo miraban. Por ejemplo, si una persona tenía mucho dinero, no, pues a esa persona le va bien. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer? Un hombre adinerado. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? ¿Por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, mi Padre Dios. Cristo, que era bueno, se hizo maldito por nosotros. Entonces dice, bueno, cumple los mandamientos, y le da a los que estaban en la segunda tabla. Honra a tu padre, a tu madre, no robes, no mates, no. Eso yo lo cumplo. Y dice, si quieres ser perfecto, cumple también el primero. O sea, si quieres ser perfecto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sígueme. Ve. O sea, no tengas la confianza en las riquezas. Tenla en mí. Tenla en mí. Y yo voy a ver por ti. Siempre. Siempre. 24 horas al día, 365 días al año y un cuarto. Siempre voy a mirar por ti si tú me sigues a mí. No tendrás dioses ajenos. Y vas a descansar. Ahí está el cuarto mandamiento. No un día a la semana, siempre. Yo te voy a dar descanso, así como está en el Salmo 23. Y como está en el Salmo 91, nadie te va a engañar con falsas doctrinas. Sígueme. Entonces, él se fue porque amaba más el dinero. Entonces, Pedro, por ejemplo, sabía, él creía que una persona adinerada le iba bien porque se portaba bien para con Dios. Y le dice Cristo, qué difícil es para los que confían en las riquezas, entren en el reino de Dios. Y dice Pedro, o sea, él era adinerado, le iba bien porque se portaba bien. Y dice Pedro, entonces, ¿quién va a ser salvo? Dice Pedro, pues estamos fritos, nos va a ir mal. Porque el que es adinerado le va bien porque se porta bien. Y le dice Pedro, ok, Señor, nosotros dejamos todo. Y yo le dice, Pedro, yo te aseguro que en esta vida vas a recibir 100 veces. Si Pedro tenía 10 hijos, ¿cuánto es 100 veces? Pedro no tuvo más de 100 hijos. Espirituales. En esta vida vas a tener 100 veces más. Y en la otra vida, la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios. A nuestro Padre Dios al que nadie ha visto. Ese es el infierno en la otra vida. No van a conocer a Dios. Ese es el infierno. Todo sufrimiento que hay en esta tierra, la pérdida de un ser querido tal vez es el sufrimiento más grande. El no conocer a Dios en la otra vida es 100 veces peor.
porque Dios da vida. Y donde está Dios hay vida. Entonces, ellos conociendo esto, Pablo venía enfermo de una enfermedad, pero los Gálatas no lo despreciaron. Dice, y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. O andaba enfermo de los ojos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Ahora, ¿quiénes son los que se enojan? Por ejemplo, si algún católico escucha eso, va a decir, ¿cómo te atreves a decir que esto y que se ofenden? Por decirles la verdad. ¿Dónde pues está esas alteraciones? Porque les doy testimonio de que me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello, por orgullo, hermanos. El falso evangelio siempre es por orgullo, por enseñorearse de las ovejas. Yo lo he visto muchas veces, cómo se enseñorean la falsa doctrina. Ahí con los pentecostales, el pastor, o sea, sus intenciones son buenas, pero no son bíblicas. Él decía, Berto, los niños se andan portando mal. Les quitaba sus relojes, les quitaba, ok, déjalos sin internet por un mes. O sea, él era el juez. Su corazón tendía a ser bien, pero no estaba haciendo bien. Yo recuerdo que yo iba a la congregación en la mañana, por ahí como a las 8 o 9 de la mañana había un servicio, el primer servicio, y luego había uno en la tarde, si mal no recuerdo, como a las 5 de la tarde. O sea, porque era dedicarle el día al Señor, no para andar haciendo nuestras propias cosas. Yo recuerdo que el Espíritu mismo me hacía sentir incómodo. Yo decía, no, me siento como, yo le decía, Señor, me siento como esclavo. Pues sí, nos quería esclavizar nos tenía esclavizados el pastor ahí. Y hablaba muy bien, o sea, daba halagos. No, qué buenos, fíjense los que vinieron en la mañana, por decir, eran 300 y ahorita nomás vienen 60. ¿Por qué? A ver, y que no sé qué. Y era de puro orar ahí por los que no hablaban en lenguas. Y ahí me tenían a mí orando y yo ahí siguiéndole, ¿verdad? Señor, no entiendo, y ahí están orando por mí, ya por mí. Y yo empecé a escuchar un día escuché que hubo un miren un sábado, pero a mí nunca, había miren los sábados y a mí nunca me invitaban. Y yo dije, ¿por qué no me invitan? Pues porque no hablaba en lenguas todavía. Y ya un día un amigo me dice, un hermano, me dice, ay hermano, ya estamos orando por usted ya tanto tiempo y usted no habla en lenguas, ya arrepiéntase, hermano. Y yo digo, ay Señor, ya para que sea nuestro hermano. Y yo volteé así como que, pues si para usted es mi hermano. Y eventualmente salí de esa congregación. Ya otro me decía, hermano, usted no quiere dejar el pecado. Digo, hermano, nosotros no recibimos la gracia de Dios por dejar el pecado. Nosotros recibimos la gracia de Dios, es gratis. Y el Espíritu de Dios se recibe, es gratis. Es por fe. El Espíritu de Dios ya abunda en mí. No, pero no hablan lenguas. Yo todavía en ese tiempo no lo podía explicar bien. No me podía defender bien todavía. Pero la gente de todo mundo no quiere escuchar, hermanos. Entonces, los tienen esclavizados ahí. Nosotros somos libres. Libres como las palomitas, que andamos libres. No es para hacernos esclavos de los falsos profetas. Tienen que diezmar. Yo comencé fuera de la iglesia católica, en una iglesia G12, una iglesia que viene de Colombia. Ahí está el evangelio, ahí fue en mi comienzo en el Señor. Pero me di cuenta se agarraba, o sea, comenzaban media hora con el diezmo. Cada
cada predicación, el diezmo y el diezmo y el diezmo y el diezmo, y el Espíritu le enseña a uno, eso no está bien. Y el diezmo y el diezmo y Dios da, y Dios da al dador alegre, Dios ama al dador alegre, y el diezmo y el diezmo y el diezmo. Yo nunca di diezmo, porque sabía. Y de hecho ahí también, a escondiditas, yo miré, nos separaron también a los que hablaban en lenguas y a los que no hablaban en lenguas. Yo lo miré. Digo, bueno. Y ya llegó un punto en donde yo digo, no, pues no. Yo quería predicar y yo digo, no. Yo amo mucho los pastores y yo sigo orando por ellos. Pero yo digo, no tienen entendimiento todavía. Pero bueno, Dios eventualmente les enseña. Porque tienen celo. Eventualmente ese pastor se cambió. Se salió de la G12. Y ahora anda una iglesia que viene de Australia. No recuerdo la de... Sobre todo es muchos cantos. Buscan las cosas de Dios, buscan. Pero bueno, el Señor les abre el entendimiento. Él es del Evangelio un poco, nunca lo escuché yo hablar del Evangelio, pero sí lo cree, el Evangelio de la prosperidad. Pero bueno, el Señor le va a abrir el entendimiento en relación a la palabra. De hecho, él se sometía a su esposa cuando debe de ser al revés. Porque ella tenía revelación y él daba predicación en relación a los sueños. Ese es el regalo que Dios me dio a mí, el don de ciencia. Ella tenía los sueños, pero él los interpretaba mal. Y él predicaba en relación a los sueños, pero de alguna forma se sometía a su esposa. En eso, ella se somete a él. Pero yo digo, bueno, un día el Señor le va a dar entendimiento en relación a la palabra. Cuando Dios quiera. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengan celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Eso está en la mensaje a las 7 iglesias en relación a lo que uno aborrece. Aborrece es la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Somos celosos. Yo soy celoso en relación a los fariseos. Tú siempre andas predicando la ley. Y uno solo es el lado de la ley, Cristo, no tú. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquí habla como madre simbólicamente. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se fijan? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo acaba de decir, ya no vivo yo, mas Jesús vive en mí. Eso debemos de ser como Juan el Bautista. Juan Bautista andaba predicando. Cuando comienza la predicación de Cristo Jesús, es necesario que Juan disminuya y Cristo crezca. O sea, sacar nuestros propios razonamientos carnales y dejar que sean los pensamientos de Cristo. Tener la mente de Cristo y no la de nosotros. Esa es la cruz. Cada vez ser menos nosotros. Ser menos. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Él dice esto porque está escrito en el Antiguo Testamento. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo entre vosotros. Voy a hacer una pausa aquí. Y voy a hacer un tercer estudio para hablar en relación a la alegoría de Sara y Agar y a los dones y a los dones. Ok, la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.